Bueno, yo creo que ya el tema del memorándum ya quedó agotado. Vamos a platicar sobre esta desaparición, que en realidad no es una desaparición de este órgano administrativo del Instituto Nacional del Emprendedor, pero sí es un recorte y un cambio en el modelo de trabajar a través de transferencias y no como se hacía en los sexenios anteriores, que era a través de unas ciertas reglas de operación que, malas o buenas, estaban muy claras para todos y eran para pequeños y medianos empresarios que quisieran acceder a un crédito. Yo sé que a ustedes dos les encanta el tema, por eso te hemos invitado. Además, Nacho, ¿cómo ves? ¿Lo ves positivo o lo ves ya también como una estrategia electoral? Más allá del tema electoral, yo lo veo... A ver, primero quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque de pronto pasa esta parte de que desaprueba alguien desaprueba un tema del nuevo gobierno y pareciera que estás justificando lo que pasó antes. Claro. ¿No? O sea, yo creo que tenemos que partir de que no todo estaba mal antes, no todo estaba bien, pero tampoco todo estaba mal, ¿no? O sea, no estamos diciendo que no hubiera corrupción, no estamos diciendo que no hubiera despilfarro y desperdicio de recursos, pero insisto, no todo estaba mal. O sea, yo creo que había muchas cosas que estaban funcionando. Mi negocio yo lo inicié en 2010 y en 2010 que yo arranco el negocio, hablar de emprender, hablar de ser emprendedor, no era una palabra, no era algo que te preguntaban, ¿qué es eso? ¿Cómo se come o a qué te dedicas? ¿No? Y creo que a raíz del INADEM empezó a generarse mucha conversación, empezó a generarse mucha política pública alrededor del emprendimiento, alrededor del desarrollo de las nuevas empresas, ¿no? Y no olvidemos que las pymes, diferentes números, pero generan entre el 7 y 9 empleos de cada 10, ¿no? Entonces, las pymes necesitan recursos, sí, es oxígeno, pero las pymes también necesitan política pública. Las pymes también necesitan que los temas estén sobre la mesa, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran pérdida que estamos teniendo. O sea, sí, seguramente el recurso va a estar bajando a través de transferencias directas. Así es. Que lo veo negativo porque... Emprender, en términos de emprendimiento está lo que es vamos a decirlo así, el tema de las inversiones y está el tema del Smart Money, ¿no? Y el Smart Money viene acompañado de consultoría, viene acompañado de mentoría, etcétera. Entonces, el dinero por sí solo no pone negocios. El dinero tiene que venir acompañado de conocimiento, de consultorías, etcétera, para que realmente sea eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde estamos perdiendo. Estamos perdiendo política pública, estamos perdiendo el tema como tal y nos estamos enfocando en solo repartir el dinero. Ahora, no sabemos realmente la Secretaría de Economía qué más programas o proyectos vaya a tener, pero de entrada yo creo que estamos perdiendo. Ahorita que reina la incertidumbre, Mónica, ¿cómo ves tú el panorama? Pues mira, yo soy una de las personas que en su momento promoví mucho el tema y las convocatorias del INADEM, no nada más porque me tocó trabajar en la Secretaría de Economía, sino porque también me tocó estar en Canaco y la verdad es que a mí me tocó vincular a muchos chavos que hoy en día tienen su segunda, su tercera sucursales y que sus negocios se derivaban a partir de todo el entorno de emprendimiento que generaba justamente el INADEM. Lo curioso aquí es que yo vi algunas de las cosas que decían los diputados de Morena del por qué se estaba eliminando este instituto y bien, yo sé que había muchas áreas de oportunidad, incluso yo era una de las personas que siempre decía aguas con quién se acercan porque hay mucha gente que les vende y que les quita el 10% o 10,000 pesos y es pura, los comprometen de más y luego viene la auditoría y ya no haya ni cómo devolver el dinero, o sea, aguas con ese tema y era un tema que no estaba solucionado al 100%. Había muchos temas a mejorar, pero también partimos de que la gente y los diputados pensaban que el INADEM nada más daba dinero. Sí, pensaban que ProMéxico nada más da dinero y traigo el tema ProMéxico porque se desaparece el INADEM y se crea la Unidad de Innovación y Promoción que viene a unificar lo que hacía el INADEM y ProMéxico. Para eso se crea esa unidad, ¿no? Es una unidad mínima en la que dice, órale, pues hay que se den los apoyos, ¿no? El tema aquí es que era todo un entorno, me explico, o sea, no era nada más era repartir la lana, o sea, qué es lo que piensan los diputados de Morena, qué piensa la gente. O sea, a ver, eran temas de congresos, eran temas de capacitación, eran temas de convenios con universidades, con incubadoras certificadas, era el tema de trabajar específicamente en todos los sectores estratégicos que estaban designados en Chihuahua. O sea, aquí no se daba dinero nada más porque sí, o sea, se daba prioridad a esos sectores, porque pues esos son los que están los más fuertes aquí en el estado, ¿no? Sí. Entonces, déjame hacer un paréntesis. Sí hubo mucha corrupción, sí hubo muchas deficiencias, arbitrariedades,
pero pues tampoco era como que llegaras a tocar la puerta de INADEM y, claro, aquí está $1 millón de pesos, No. adelante, No, pon tu negocio. No, Incluso no era tenías que fácil, pasar por una cierta capacitación o algo así, ¿no? Sí, o sea, no era tan fácil. O sea, digo, a lo mejor no digo que esté al 100% y que eso controlaba todo el nivel de corrupción que se pudiera dar. No lo estoy diciendo así, pero no era tan fácil. Tampoco no era. Incluso mucha gente que conmigo llegaba y me decía, oye, ¿cómo le hago? Es que tengo que darme muchas vueltas y tengo que hacer este curso y tengo que presentar Tienes esto. que Oye, le talonearle. decía, oye, pues nadie te Sí, regala dinero. así O sea, es. algo te tiene que costar el que te puedan dar un apoyo. Ahora va a ser directo. Un tema bien delicado era ese, en el tema del INADEM. O sea, que muchas empresas, el tema de los intermediarios, de muchas incubadoras que se hacían pasar por incubadoras certificadas, hacían los proyectos y les cobraban dinero o recuperaban les otorgaban el recurso y ya no se los daban a los emprendedores. Existía este tipo de personajes, ¿no? O de entes. Sí. Y era un tema que pues con el que se estaba luchando y que ahora, pues sin tener un control, sin tener este esquema de poder acotar el otorgamiento de los recursos, pues va a ser más fácil que se esté dando esto. Ahora, un tema bien importante de lo que dice Nacho es que, o sea, en México el nivel y el número de mortandad de empresas es altísimo. Entonces, el hecho de que tú tengas dinero no significa que tu emprendimiento ya va a ser exitoso. O sea, es todo lo que conlleva. Y a veces piensan que pues nomás por dar el dinero, Con eso ya se armó. con eso ya van a crear una unidad económica, pues no. El principal argumento es la eliminación de los intermediarios. Eso es lo que han planteado en la Cámara de Diputados y que también se ha planteado a través de la Secretaría de Economía. ¿Crees válido esta premisa, señor Anchondo? A ver, es un gran tema el tema del INADEM. Me tocó estar también con Coparmex muy cerca de ellos. Había varios programas a nivel federal, el crédito joven, entre otros, que creo que funcionaba más a veces el crédito joven que el propio INADEM. Y está totalmente desincorporado. No, de hecho, sí estaban en la alianza. ¿Ustedes accedieron en algún no estaban en momento? la alianza, estaban en diferentes organismos de entrada. Uno estaba O sea, uno estaba en Financiera. Nacional Financiera, pero Exacto. el crédito iba de la mano del INADEM, ¿eh? O sea, incluso para tú poder acceder al crédito joven tenías que Tomás hacer el curso del INADEM. únicamente en el curso, o sea, sí estaban, pero la toma de decisiones era totalmente diferente. Parte del subsidio que tenían las tasas de intereses venía por los recursos del INADEM. Sí, pero el crédito joven está totalmente deslindado del tema del INADEM. Solamente hacían un curso. No está deslindado. Sí, eso te lo prometo porque fue parte del estudio que hicimos cuando estábamos al frente de Coparmex, que éramos parte del consejo consultivo del INADEM donde se otorgaban las becas. Veíamos que era mucho más eficiente el tema del crédito joven porque eran cantidades mucho mayores que te permitían en realidad abrir un negocio y que tenía una tasa de interés baja, pero la tasa de interés también empujaba a los emprendedores a cumplir con sus responsabilidades, ¿no? Y no era dinero gratuito. Luego había los programas del INADEM que te daban hasta 50,000 pesos. Con 50,000 pesos no abrías una empresa, ni en realidad lograbas cumplir con los requisitos legales únicamente de apertura con 50,000 pesos. Entonces te das cuenta que fue un programa que creó el gobierno de Enrique Peña Nieto, que nace en 2013 y muere en 2019 oficialmente, ¿no? Pero que también es una institución, como han cambiado de nombre muchas veces los programas, ¿no? El famoso programa Solidaridad, que luego fue Progresa, que luego fue Prospera, etcétera. Ajá. Bueno, ahora cambia de nombre. Antes de Peña Nieto se llamaba Fondo Pyme, luego cambia a INADEM y ahora le cambian, no recuerdo el nombre, ahorita lo dijiste. No, pero no era lo mismo, ¿eh? O sea, no es lo mismo el INADEM que el Fondo Pyme, discúlpame. O sea, bueno, eso era la Secretaría de Economía, los que se dedicaban mismo a dar créditos. Yo sé que no es lo mismo, son instituciones diferentes. A lo que voy es que les van cambiando el nombre de la institución, y eso fue una idea de Peña Nieto. Ahora, vamos a ver cómo el mismo PRI del gobierno de Peña fue matando el INADEM. Vamos viendo la tabla que traemos una gráfica. Hoy andamos, donde ves exactamente cómo le fueron quitando recursos al INADEM. Lo dejaron si alguien lo mató fue el propio gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahorita que se proyecte esta gráfica nos vamos a dar cuenta cómo de un año a otro fueron bajándole recursos. Sí. 2013 se crea, 2014 es su máximo boom en cuestión de recursos que se presupuestan, estoy viendo 10.245 millones de pesos y termina en 2017 con 3.760. Ahora, de estos recursos, muchos se iban al Consejo Coordinador Empresarial, a cámaras empresariales y no llegaban directamente a los emprendedores. Entonces, lo reconozco totalmente, yo desconocía estas gráficas hasta que me puse a investigar de este tema. Ahora, lo que dice Andrés Manuel en una declaración es que él va a dar 3,000 millones de pesos a microcréditos directos para emprendimiento. Si nos damos cuenta, pues es exactamente el presupuesto que tenía el INADEM en el último año de Peña. Y
Ahora, ¿qué podemos hacer? Falta muchísimo. Yo entiendo lo que dice Mónica, que era todo un ecosistema de emprendimiento. Si yo pudiera poner al INADEM, generarlo en un personaje, yo diría que es un chavo, buena onda, que tiene un contexto súper fregón, una imagen súper buena, pero a la hora que te acercabas a pedirle ayuda, te complicaban más las cosas y no se daba. Entonces, creo que así funcionaba, pero sí el ecosistema que conformaba el INADEM es muy necesario y creo que eso necesitamos hacerlo localmente, pero también el gobierno preocuparse por el tema del emprendimiento. Este país necesita que al menos el 3% de la población emprenda, no que todo el país emprenda. Y eso tenemos que entenderlo también. Es difícil emprender en cualquier país del mundo, pero en México es aún más complicado. Pero con el 3% de generación de empresas, esa es la métrica para poder llegar a un pleno empleo, digamos de esa forma, ¿no? Pero necesitamos que se dé. Ahora, ¿qué pasa también en contextos como Chihuahua? Chihuahua tiene un INADEM, digámoslo, en un fideicomiso que se llama Fideapech. Este fideicomiso, justamente sus exdirectores, uno está en la cárcel y el otro tenía un proceso pero falleció. Su primer director fue Carlos Hermosillo, el exdiputado que fallece en un accidente carretero, que tenía un proceso legal contra él por desvío de recursos de ahí. El otro director, después de él, está ahorita en un proceso penal también, y está creo que en la cárcel, que se llama José Lázaro López Ramírez. Son esquemas que se da también para mucha corrupción, porque son esquemas de entrega directo de efectivo a empresas pero morales. Pues igual, ¿tú crees que ahora no se van a dar si se va a seguir entregando? O sea, digo, el tema es, ahora, el tema de Déjame que terminar el Andrés argumento, Manuel... porque lo que está haciendo la 4T, que eso está pésimo, es decir, encuentro corrupción, se va el programa. Claro, deberían Lo mismo pasó con las perfeccionarlo. estancias infantiles, Ajá. lo mismo pasó con otros temas que son de vital importancia para el país. Y no puedes hacer esto. Ahora, la Auditoría Superior de la Federación en 2017 encuentra 225 millones de desvío de recursos a nivel federal. No por este 225, que no representa ni el 1% del presupuesto, vas a tumbar un programa de ese tamaño. Sí creo que bajo la mercadotecnia política cambiarle nombre a instituciones para que parezcan mías sea algo que los gobiernos creen por los partidos, Y que es diferente. válido. Siempre Sí, y cuando todos. creen una institución similar y reforzada. Claro. Porque sí Pero es esto no es una necesario, institución similar. sí es necesario que promovamos el ecosistema de emprendimiento a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, sumar, porque sí había un número alto de beneficiados aquí en Chihuahua, según una gráfica que vimos había como 600 proyectos que se beneficiaron aquí en el estado. Había estados muy beneficiados, veas Campeche, ¿no? Que recibía Jalisco muchísimos también. millones de pesos de esto, pero es importante que sigamos impulsando, porque si no impulsamos el emprendimiento, tarde o temprano no va a haber generaciones de empleos. Nacho, Pero no va a ¿sabes haber una cómo? ¿tú evolución. concebías Mira. como una traba al INADEM? ¿O cuál No, sería al la contrario. Yo ahí sí, difiero un poquito. El número en 2018 vuelve a subir la inversión la inversión de recursos en el INADEM, que se va a 4.300 millones de pesos. Pero aquí traigo un dato que se me hizo bien interesante porque al final del día creo refleja el resultado del INADEM con sus cosas buenas y malas, ¿no? Antes del INADEM en México había 4 fondos privados de inversión. Ahorita, al día de hoy, tenemos cerca de 60 fondos a nivel nacional privados de inversión. Yo creo que eso refleja el trabajo, el resultado final de un organismo que desde mi punto de vista, dejando de lado el tema de la corrupción, que es un tema que no se debe perdonar y está ahí, creo que sí es un organismo que cumplió de alguna u otra manera su tarea, ¿no? O sea, puso el tema en la mesa, generó conversación, generó que los chavitos hablaran de emprender, generó que los chavitos hablaran de poner un negocio, ¿no? Luego ya venía todo para mí el tema de la entrega de recursos creo que es importante, pero termina siendo lo mismo y lo menos importante, ¿no? O sea, me encantaría ver mañana a Andrés Manuel López Obrador lanzando un memo para que se creen empresas en un día, lanzando un memo para que se pague a 30 días, Claro. Este, o sea, eso es lo que necesitamos. El emprendedor, el empresario necesita política pública, no necesita dinero. Incentivos Necesita también. política pública, necesita condiciones, necesita Estado de Derecho. Entonces, a mí lo que me preocupa en este tema y en los demás es estos 5 meses de política de destrucción. O sea, si veo que había corrupción, destruyo todo. O algo Y luego pequeño me que no encuentro acá, funcionaba y destruyo ya. todo, destruyo. Exacto. Luego sigue construir y ahí en la construcción es donde las cosas se pueden complicar porque siempre es más fácil destruir que construir, ¿no? Entonces, seguramente es donde se le van a venir los retos y es donde vamos a ver de qué está hecho, ¿no? Ahora te voy a decir, ahorita que mencionaba a mí de que Andrés Manuel va más o menos a dejar ese mismo recurso ahora para el proyecto estratégico, ¿no? Que es como el nuevo proyecto que Eso fue planteó lo que dijo él, ojalá lo cumpla. No, sí, o sea, pero con respecto a lo que dijo, la secretaria de Economía ya dijo que ese recurso iba destinado a microempresarios
en alta marginación. O sea, no estamos hablando de que va a tener algo parejo, no vamos a estar hablando de que vamos a tomar en cuenta los sectores estratégicos, no estamos hablando que vamos a tomar en temas de capacitación, temas de vinculación, temas de promoción, que yo vuelvo a sacar este tema de ProMéxico porque se creó esta unidad unificando INADEM y ProMéxico, o sea, y que también pues el poco recurso que tenía ProMéxico, pues también ya le dieron en la torre, me explico. Ahora, una empresa, y Nacho lo podrá saber porque él se dedica a eso y ha sido exitoso en estos temas, una empresa, un emprendedor que lanza algún tema de robótica, alguna aplicación y demás, ustedes saben que las alianzas, pues tradicionalmente las hacen con las grandes empresas, ¿no? Y hemos tenido aquí casos de éxito de jóvenes que han desarrollado videojuegos y demás y que ya están con PlayStation y bla, bla, bla. Buenísimo, por cierto. Okay. Exactamente. Pero ¿cómo creen que ese chavo tuvo el acceso con la gente de PlayStation, con la gente de Microsoft, con la gente de estas grandes empresas, pues a través de la promoción? Entonces tú dices, pues la promoción no tiene validez y ni para qué la ponemos sobre la mesa y ni la contemplamos en nuestro plan de trabajo, pues también esas empresas medianas, pues ¿cómo logran dar el brinco? O sea, ¿cómo logran hacer alianzas con empresas que logren darles el brinco a crecer? ¿Me explico? O sea, como que yo creo que es todo un entorno, o sea, sí lo dejaron como una unidad, que la verdad, o sea, estas dos instituciones, unificarlas en una unidad como la están planteando, o sea, es como, o sea, lo ponemos como para que se callen, ¿no? Y que no lo hagan de cuento, pero no va a funcionar como funcionaba en su origen. Y yo creo que hubiera sido mejor sentarse en la mesa, analizar el tema y ver cómo mejoraban o cómo ponían más candados para que los recursos se entregaran de forma más eficiente. No darle en la torre a todo y obviamente pues el tema del recorte de presupuestos a todos estos organismos, la desaparición, pues compete a que todo se está dirigiendo a una política social, que su interés no tiene una visión de enfoque, de desarrollo económico y demás, ¿no? De hecho, el tema de las tandas famosas que dijo fue para este tema, ¿no? Sí. O sea, el emprendimiento por medio de tandas de 6,000 pesos mensuales, etcétera. Totalmente de acuerdo. A ver, la política pública va mucho más allá y las políticas económicas creo que deben de estar no en un entorno nacional, sino en un entorno internacional. Ahorita las empresas no compites con el de al lado, compites contra China, contra Japón, contra todo lo que está sucediendo en el mundo. Y sí necesita haber una perspectiva mucho más amplia que un empresario pequeño pues no la va a tener por X o por Z, por su mismo entorno social. Pues necesitamos que haya este tipo de organismos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy en contra también de la burocratización de las cosas. O sea, esto de generar institutos, generar organismos autónomos, generar descentralizados al por mayor, tampoco se me hace lo mejor, porque creas organismos súper espesos y gobiernos súper cargados, que al final administrarlos es totalmente... Se vuelven torpes, osos. Exacto, gastas más en la administración que en lo que apoyas, ¿no? Y aquí en México hay gráficos donde por cada 10 pesos que das en un programa social les llegan 2 a la persona que le tiene que llegar, porque los 8 se comieron al sistema burocrático. Parte de esto sí pasaba en el INADEM. Ahora, te repito, era un buen organismo, había que arreglarlo y había que mejorarlo, no quitarlo. Yo no estoy a favor de que lo quiten, pero sí estoy a favor de mejorar mucho los sistemas o sea, dentro del gobierno para mejorar que los programas sociales ayuden realmente. Pero ahí creo que hay también un tema importante, ¿no? Los extremos nunca son buenos. Exacto. Entonces, ahorita el problema es que Andrés Manuel se está yendo a los extremos. Y yo creo que aquí lo importante era encontrar ese justo medio, ¿no? Y el justo medio era nadie por encima de la ley, ¿no? El justo medio era el Estado de Derecho. O sea, seguramente el instituto, el organismo tenía muchas cosas buenas y sí, también tenía mucha corrupción, ¿no? Entonces, pues vamos a entrarle de lleno al tema de la corrupción y entonces vamos a acabar con la corrupción de fondo y vamos a hacer más eficiente el gasto de los recursos con organismos, sin organismos, con intermediarios, sin intermediarios. Pero ahorita lo que estamos haciendo nomás es ni siquiera sé si adelgazar el gobierno, pero lo que estamos haciendo es entregar el recurso directo y ahí es donde entras el tema de la justicia y que si ahora unos y antes otros, o sea, insisto, para mí el gobierno debe generar condiciones, debe generar política pública, no solamente repartir dinero. Un terreno plano para todos. Eso es lo que debería ser. Cuando el movimiento, ¿se acuerdan de empresas en un día costo cero? Que fue un movimiento que el INADEM no se metió. O sea, el INADEM era una carga para lograrlo, ¿no? Y fue una organización de empresarios, la ASEM, que se fajaron y nos invitaron a varios, se involucraron y fuimos, y en ese momento Ernesto Cordero, que era presidente de Economía del Senado, abrazó el tema y nos fue empujando, y ahora tenemos empresas que se pueden crear en un día costo cero. Se hizo un relajo, ¿no? Y se creó una figura que luego te complica mucho más la existencia,
Pero bueno, dimos un avance que lo veíamos lejano en este país. Hoy está el combate para poder cerrar empresas en un día sin que te cueste, ¿no? Porque luego también cerrar una empresa es un martirio. Sí, claro. Y de por sí ya estás todo deprimido porque fracasaste con esa idea. Claro. Y luego todavía el martirio de cerrar una empresa en México. Pero tristemente no había esa búsqueda de un ecosistema de políticas públicas. Que No por significa cierto- que esté mal, o sea, hay que corregirlo, ¿no? No quitarlo. Pero a ver, Que por cierto está generando una estrategia hasta donde yo vi en medios para presentarle al... Para allá iba. No escucharon a nadie, ni siquiera sí, hubo no. una reunión donde escucharan a las cámaras. Y van a ir donde o sea, quieren ir ellos vieran qué directamente pensaban. con el asesor Ahora, del presidente. Digo, desconozco ¿Qué quién sea, alternativas pero- tienen? ¿Qué van a hacer? Pues todo este ecosistema de emprendedores. Si yo fuera emprendedor, me preocuparía muchísimo lo que está sucediendo. A ver, yo aquí diría dos cosas, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que es tanta sociedad como sea posible y tan poco gobierno como sea necesario, ¿no? Bien. Yo creo que no nos debemos de confundir, no debemos de confundirnos, ¿no? La sociedad civil, la IP, los empresarios son los que mueven la economía, los empresarios son los que generan los empleos, los empresarios son los que pagan impuestos, los ciudadanos son los que pagan impuestos, ¿no? Entonces, digo, tampoco es como que se va a acabar el mundo, simplemente sí es importante darnos cuenta que como sociedad civil, como IP, tenemos que dar un paso al frente y así como lo comentó a mí, ¿no? Seguir buscando la generación de políticas públicas, seguir empujando para que las cosas sucedan. Coparmex en su momento estuvo muy involucrado con el desarrollo del IFE, lo que ahora es el INE, ¿no? En su momento también Amin anduvo muy involucrado con el tema de la 3 de 3, o sea, realmente cuando la sociedad levanta la mano, cuando la sociedad pone el dedo en la llaga, las cosas terminan por suceder, ¿no? Y ahorita el tema de la corrupción termina siendo una combinación de una sobreexposición de medios con que también la sociedad ha estado levantando la mano. Si no, seguramente seguiría sin pasar nada, ¿no? Entonces, tampoco hay que asustarnos, simplemente sí entender que como sociedad civil tenemos que asumir nuestro papel, dar un paso al frente y seguir haciendo que las cosas sucedan. Yo creo que la sociedad civil le va a entrar al tema, la IP sin duda, y yo creo que las universidades también va a ser un factor importante como para que le sigan metiendo este tema, porque evidentemente, incluso yo creo, fíjate, que en un año, 2 años, que seguramente el propio gobierno, la Secretaría de Economía va a decir, oye, tenemos que hacer un poco más extensivo esto, ¿no? No estamos hablando de una minoría, o sea, estamos hablando de un sector que representa 78% de los empleos en México aproximadamente y el 42% del Producto Interno Bruto, entonces, pues yo supongo que no lo van a descuidar, ¿verdad? Vamos a ir a un corte y quiero que piensen y les lanzo una pregunta. ¿Qué piensan del desprecio y la condena que AMLO hace hacia los empresarios? Piénsenla un poquito, vamos a un corte, ahorita regresamos.